Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal. Nuestro entrevistado de hoy ha ocupado distintos cargos en la administración pública, fue concejal y en ese periodo presidente del Consejo Municipal del municipio Chacao. Nunca ha escondido sus aspiraciones para ser alcalde del municipio Libertador. Él nos acompaña el día de hoy y le damos la bienvenida a Antonio Carri. Encantado, Isnardo, de estar aquí contigo. Muy bien, le explico cómo lo hacemos con todos nuestros entrevistados, porque es una entrevista un poco fuera de lo común. Son 20 preguntas para 20 respuestas. Yo no repregunto, una tarea un poco complicada para el periodista, Aspiro a pero sacar 20. bueno, aspiro que pueda responder las 20 preguntas como siempre lo hacemos. También le comento que a todos nuestros entrevistados le pedimos que juren sobre la Constitución, que van a responder a estas 20 preguntas con la verdad. Y de esas 20 preguntas, nosotros tenemos una pregunta de la audiencia que la escogemos luego de colocar a la persona que vamos a entrevistar en nuestra cuenta personal de Twitter y allí las personas dejan sus sugerencias y nosotros seleccionamos una pregunta. Entonces, bueno, aclarado todo esto, pues le pedimos que jure sobre nuestra Constitución. ¿Jura decir la verdad o responder con la verdad a estas 20 preguntas que le vamos a hacer? Lo juro. Si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo reclame. Amén. Bien, vamos con la primera pregunta. La misma Asamblea Nacional Constituyente que convocó las regionales, convocó las presidenciales. ¿Por qué participaste activamente en las primeras y no en las segundas? Mira, fíjate, con relación a las elecciones, nosotros siempre hemos sido contrarios a la abstención. La abstención tiene unos mecanismos y tiene unas virtudes. Es verdad, deslegitima al gobierno. Sin embargo, a estos tipos parece que no les importa eso. Pero lo que sí hay un error de fondo. Es que la abstención nos conduce a la desarticulación de la dirigencia opositora. Todo lo que son gobernadores, los que son alcaldes, hoy en día estamos pagando muy caro el hecho de no haber participado, no por el hecho de que yo no me chupo el dedo, yo sé que allá hacen trampa, siempre la han hecho. Yo no puedo hablar de condiciones porque yo nunca he tenido condiciones. Fui candidato en el 23 de enero. Te podrás imaginar qué condiciones podía tener yo en el 23 de enero. Pero mi candidatura sirvió para estructurar todo un movimiento en el oeste de Caracas cuando competí contra Robert Serra en el año 2010 y sorprendí con los resultados. Es decir, y me llevé además la satisfacción de que Hugo Chávez perdió conmigo en su mesa en el 23 de enero. Pero eso lo hicimos en el 2010. Y todas estas cosas, que las condiciones cada vez se ponen peores, es verdad, pero la gravedad del tema de la abstención y la gravísima consecuencia de la abstención es la desarticulación opositora. Evidentemente, para los temas presidenciales, yo acepté en las 3 elecciones la decisión de la unidad. Es decir, yo no iba a partir más la pobre unidad que ya está totalmente desarticulada, que está dividida, que está fragmentada, pero ojo, yo no podía votar en las elecciones de gobernador porque el Libertador no se vota para las elecciones de gobernador. Voté en las elecciones de alcalde, pero advirtiéndole al país que era un error no participar, no como para legitimar, no, olvídense de eso, era porque necesitábamos tener toda nuestra base estructurada y operativa, que hoy la estamos pagando feo no tener nuestra estructura bien articulada y bien organizada para enfrentar este gobierno. ¿Qué opinas de la reorganización del gabinete que anunció Maduro? Bueno, de a nuevo, eso es como mamón en boca vieja, eso van para un lado y van para otro. O sea, eso al final eso no tiene ningún sentido. Eso de sacar a El Aizami y poner a un tipo que está sancionado, aislado, a manejar una economía de un país que merece construir confianza, es un error garrafal. ¿Cómo es eso que duraste 9 años para poder obtener el sí de tu esposa? Pero tú un cambio de tema. Bueno, yo soy un enamorado de Wisi. María Luisa ha sido mi compañera. Primero fuimos muy amigos, pero no me paraba, chicos. No me paraba y no me paraba. Y yo ahí, bueno, en el friend side, pues en el lado de los amigos. Y bueno, tenía que ahí insistir, porque estábamos en pleno paro. Y entonces habían los vecinos del Rosal, yo era concejal de Chaco en ese momento, estábamos haciendo manifestaciones, yo la rodeé y le dije, comencé con una cacerola, dale, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y todos los vecinos comenzaron a gritarle que me diera que sí también. Bueno, y después de ahí, sorprendentemente, me dijo que sí. En el 2013 te lanzaste fuera de la unidad, pero solo dividiste el voto. ¿Aprendiste la lección? No, fíjate, ¿qué ocurrió ahí? Yo fui víctima de un fraude electoral por mis mismos compañeros de la unidad, que no me dejaron ni siquiera revisar las actas, no me dejaron revisar los cuadernos. Lo mismo que luego hicieron con el CNE, me los aplicaron a mí primero. Que fue una cosa bastante lamentable, habiendo ganado yo las parroquias más populares de Caracas.
Luego presenté mi candidatura en protesta y ojo, yo me retiré antes que comenzara la campaña electoral, es decir, no, yo no me conté nunca, es decir, era una candidatura de protesta. El propio Luis Vicente de León habló con la unidad y les dijo, si ustedes retiran a Ismael García, Ecarry está cerca de ganar, porque yo sin la unidad y sin el PSUV, evidentemente, tenía más de 16 puntos de intención de voto. Sobre todo porque venía de mi trabajo social en el oeste y en los sectores populares de Caracas, donde ningún dirigente opositor camina. Pero la verdad es que lo que ocurrió en ese momento particularmente, cuando Luis Vicente les dice, hay la oportunidad de que esta votación de protesta que ya tiene Carry, que es más de 2 dígitos, si la oposición, si el candidato Ismael García, que no le sumaba nada a nadie, se hubiese retirado a favor de Carry, Carry está muy cerca de llegarle a Jorge Rodríguez por la alcaldía. Pero lamentablemente la decisión de la unidad fue mantener a Ismael García y yo me retiré. Después del 20 de mayo, 6 años más de Maduro y listo. No, yo creo que esto es un gobierno que colapsó y un país que está entrando en un colapso terrible. Esto es definitivamente un gobierno con estas estructuras de debilidad y con el colapso petrolero encima, definitivamente yo no le veo ningún futuro. Fuiste concejal de Chacao, como lo comentábamos al principio. Se asoma que las elecciones para consejos municipales podrían ser en diciembre. ¿Participarías? Mira, hay circunstancias, yo veo el país muy mal de aquí a diciembre. Es decir, esto es un país, como decía Arturo Uslar Pietri, que es una cuestión petrolera. Y esta es la crisis de las crisis. El hecho de que se esté apagando la industria petrolera, que nadie está tomando en cuenta este tema, es como que si todo el mundo se durmió, como se anestesió la dirigencia opositora venezolana, de una cosa terrible lo que está ocurriendo. Pero hemos venido nosotros alertando que se ha venido paralizando la industria petrolera, estamos rompiendo todos los récords históricos de caída en la producción, ya no estamos enviando ni siquiera petróleo a China, está bajando lo que nosotros estamos exportando a China, tenemos el embargo de la ConocoPhillips y está el transporte rodeando la costa caribeña venezolana, todos los buques de transporte, están todos los depósitos de petróleo ya saturados y no puede salir más producción, es decir, Venezuela se va a apagar. Y además eso es un tema bastante serio. Entonces, con esas condiciones que tú estás viendo ahí, evidentemente ningún gobierno es viable en Venezuela. Ojo, ni ni cualquier timorato que pueda venir. Es decir, estamos frente a la crisis más grave de toda nuestra historia. Hay una enorme desconexión del liderazgo opositor con la gente. ¿Qué falta para que eso cambie? Bueno, definitivamente conectarse con la gente. Yo creo que el problema es que los partidos políticos se transformaron, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, se convirtieron simplemente en unas plataformas electorales, pero pierden conexión cuando no hay, es decir, ellos van a los barrios cuando hay campaña electoral, pero si no, no van. Un político yendo a un barrio porque no hay campaña electoral, eso es muy difícil. Nosotros ideamos en Caracas otra cosa que ahora la estamos llevando al resto del país, que es un movimiento de acción permanente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un programa social que es la Casa del Lápiz, que lo fundamos hace 5 años, ya tiene más de 3.000 egresados, es un programa de formación en artes y oficios, pero que los convierte en emprendedores, en innovadores, y eso hace que permanentemente estamos en los sectores populares de Venezuela. ¿Qué estamos haciendo? Las 18 sedes que tenemos en Libertador, permanentemente, bueno, yo estoy yendo permanentemente para allá. ¿Por qué? Porque estoy formándolos. Nosotros creemos que educación es solución, pero yo además lo ejerzo. Entonces, ese hecho de estar allí te da una conexión con la vida real porque los tienes que atender. Es tu trabajo diario que tienes que hacerlo. Transformar las organizaciones políticas en organizaciones de acción permanente es el gran reto del siglo XXI, Isnardo. Si no, simplemente van a pasar a la historia porque el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando. Esta misma entrevista que estamos viendo hoy aquí es un símbolo de que esto cambió. Ya no es lo mismo la entrevista que podían hacerle en esta misma biblioteca a Arturo Uslar con unas cámaras inmensas, con unas plataformas que había que traer, ahora no, ahora simplemente con un par de instrumentos ya esto está cambiando. Bueno, eso está cambiando la historia de la humanidad y los políticos tienen que adaptarse también a esos cambios. ¿Es cierto que te encanta un santo y tienes montones de estampitas? Sí, soy muy devoto a San Miguel Arcángel y al Nazareno de San Pablo. Entonces siempre uso además mis escapularios de la Virgen del Valle y tengo también mis escapularios aquí, que la tengo, la Virgen del Carmen y por aquí, por supuesto, el Nazareno de San Pablo que me acompaña siempre. Si te tocara mencionar un nombre de alguien que consideras puede dirigir el país, ¿cuál sería ese nombre? Eso sí es difícil,
porque Venezuela está padeciendo la peor crisis de liderazgo de los últimos 120 años de Venezuela. Nunca durante estos 120 años se había visto un vacío tan grande como el que hoy hay. Fíjate que solamente comparable con la época en que muere Joaquín Crespo, que es el último caudillo a caballo, y el país no tenía a quién convocar. Y de lo más profundo de Venezuela sale Cipriano Castro y Gómez, y con 60 gochos, 60, no eran 61 ni 62, con 60 gochos, llegaron, pasaron la frontera, pasaron el Táchira, en el Táchira perdieron y en vez de devolverse, saltaron hacia adelante. Y así llegaron a Valencia a una batalla muy cruenta, que fue la batalla de Tocuyito, y ganan la batalla y nace 45 años de historia de Venezuela de parte de ellos. Hay una frase estupenda de un gran historiador venezolano que decía en aquella época, de lo más profundo de Venezuela va a salir el gran cambio y ahí van a llenar el vacío que el establishment de la época no dejaba pasar. Pasamos a la pregunta número 10 y es la pregunta de la audiencia. La hace Evelia Guascue, @Evelia Gascue, quise decir. ¿Por qué no regresa Copey? Copey está desarticulado. Copey, lamentablemente, yo fui miembro de la Juventud Copeyana hace muchos años y luego estuve un año que había regresado a mi partido, pero la verdad es que yo soy un hombre de conciencia demócrata cristiana. Siempre me identifiqué, fui formado por Enrique Pérez Olivares, que eran esas grandes instituciones. Llevo una cátedra de filosofía política en la Universidad Monte Ávila, pero Copey es un partido que ya yo creo está en un proceso bien difícil de desarticulación. Yo respeto mucho a los copellanos de toda Venezuela, siempre los encuentro. Recientemente estuve en Falcón y alguien siempre se me acerca. Pero nosotros estamos creando la Alianza del Lápiz como una fuerza en toda Venezuela de los maestros venezolanos, con los valores que significa la dignificación del ser humano, que significa la educación, que significa la vía para poder alcanzar el desarrollo, mientras nosotros no transformemos a Venezuela en un país educador, en un país civilista, pues nunca vamos a salir de esta eterna pesadilla que hemos tenido de caudillos durante todo el siglo XIX y este regreso antihistórico que hemos tenido. ¿Se debe o no dialogar con el gobierno? Mira, siempre tiene que haber diálogo de alguna manera, pero no un diálogo, como decía Arturo Uslar, y la voy a usar en su biblioteca, abusando de ese término, pero un diálogo no para pendejos. Porque no es que un diálogo para que te caribeen o un diálogo para mostrar una pantalla. No, yo no lo llamaría diálogo, yo lo llamaría una negociación política seria. No simplemente unos trapos rojos que lanzan ahí para ganar tiempo. Ya esa metodología la conocemos. Ese tipo de diálogo conmigo no cuentan. ¿Todavía tienes ganas de ser alcalde del municipio de Libertador? Bueno, yo siempre he tenido más que el sueño de ser alcalde, es el de transformar a Caracas en la ciudad educadora de América Latina. Es decir, que cada espacio de la ciudad era dado para la educación y la cultura. Yo creo que tenemos una gran tarea y la gran tarea es la transformación de Venezuela en un país de la educación. Yo creo que hoy lo que podamos hacer con Caracas en medio del desastre en que está Venezuela, yo creo que primero tenemos que ocuparnos de salir a como dé lugar de esta etapa tan difícil y de tanta pesadilla y de tanta tragedia social que estamos viendo los venezolanos, que pensar en un cargo local. O sea, creo que Venezuela necesita hoy de todos sus dirigentes pensando en cómo crear un nuevo modelo político y social. Porque en Venezuela no solamente hace falta cambiar de gobierno, hay que cambiar el régimen, hay que cambiar el sistema y hay que cambiar el modelo político. Quienes sueñan, incluso dirigentes de oposición, quienes sueñan llegar ahí para no cambiar más nada, sino simplemente cambiar los nombres y no cambiar el sistema, conmigo no cuentan tampoco. Es decir, Venezuela tiene que salir de esta etapa socialista primitiva a una etapa liberal, de libertades económicas plenas, de desmontar el Estado, porque aquí mismo en esta casa se habló muchísimas veces que la gran fórmula que hay que reinvertir en Venezuela, es decir, que hay que ponerle un revés, es que hoy tenemos una sociedad que depende del Estado y no un Estado que depende de la sociedad. Isnardo, mientras tengamos esa fórmula en vigencia, en Venezuela no va a haber democracia y en Venezuela siempre vamos a estar de regreso a los caudillos. Eso quiere decir que tenemos que disminuir el tamaño del Estado, tenemos que hacer que el Estado se ocupe de 3 empresas básicas, de educación, salud y seguridad. El resto, eso tiene que estar en manos de los privados. Soy de pensamiento liberal, no creo en socialistas, no creo en el tema del Estado como rector de todo,
sino eso es más bien todas esas tendencias socialistas de intervención del Estado es lo que trajo que el Dubái de América Latina, que el país más rico de América Latina, sea hoy un ejemplo de crisis humanitaria y de pobreza a nivel de todo el mundo. Es decir, si continuamos haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Es decir, que el gran compromiso es sustituir ese modelo por un nuevo modelo político económico. Tengo entendido que eres un excelente imitador de los presidentes de la Cuarta. ¿Podría demostrarnos esa cualidad? Bueno, Isnardo, yo no pudiera hablar de tanta certeza como fui muy amigo del presidente Carlos Andrés Pérez. O te puedo hablar con mucha sutileza del presidente Caldera, que a quien conocí con mucha confianza también muchos años. Me encanta, muchas veces desde niño los imitaba, y los imitaba en mi casa y muchos, hasta en el colegio fui una vez a imitarlos también. Planteas privatizar PDVSA. Eso no es, o esa no es una propuesta que tal vez no guste a los miles de trabajadores petroleros. No, al contrario, yo creo que les va a gustar mucho porque por fin van a tener trabajo. Es decir, cuando aquí aumentemos la producción de petróleo, aquí no hay manera de levantar la producción de petróleo si no es con capital privado. Nada más reanimar, revivir el complejo refinador de Paraguaná, que es la refinería más grande del mundo, cuesta 10.000 millones de dólares. ¿Dónde vamos a sacar nosotros esa plata para invertir? Tiene que hacer con capital privado. Es decir, yo creo en la privatización de la industria petrolera. PDVSA puede quedar allí, pero no necesariamente, pero eso no, yo lo que quiero es levantar la producción de petróleo, pero aquí hay que privatizar, hay que privatizar. O sea, es decir, todos los países del mundo, nuestros socios petroleros se están abriendo a los mercados mundiales. Pemex, que fueron los campeones de la nacionalización en los años 30, bueno, están generando un nuevo esquema en el negocio petrolero. Brasil está haciendo lo mismo. Irak levantó su producción de petróleo completamente. Arabia Saudita, la empresa Aramco, nada más te está poniendo el 10% de sus acciones en el mercado financiero y está temblando todo el mercado financiero mundial por la colocación de acciones de la petrolera árabe. Es más, te voy a decir, la segunda refinería más importante del mundo, que está en los Estados Unidos, que es la de Port Arthur, la acaban de comprar los árabes. Es decir, y con eso Estados Unidos no está pensando que le están invadiendo su soberanía. Es decir, todos esos conceptos socialistoides, atrasados, esos clichés, que es que la violación de soberanía. No, chico, el petróleo es un negocio como cualquier cosa, como igual como tienes una panadería, como tienes una tintorería, tienes un abasto. Eso tiene que ser llevado por gente que sabe. Tenemos que dejarnos lo complejo y sacudir. Llamar a las empresas norteamericanas que saben de petróleo, a la Chevron Texaco, a la ExxonMobil, a la ConocoPhillips, a todos esos sin ningún complejo. Y también que vengan otras empresas también del mundo a cotizar con nosotros. Pero necesitamos levantar la producción del lago de Maracaibo. Necesitamos levantar a la faja petrolífera del Orinoco porque vamos a dejar petróleo ahí. O sea, es decir, que el hecho de privatizar PDVSA además va a hacer que el Estado disminuya también su tamaño. Yo creo que por donde lo mires, esa es la única opción que tenemos los venezolanos. Cuando escuchas el nombre de María Corina Machado, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Respeto. Yo respeto mucho a María Corina. Comparto muchas ideas de fondo con María Corina, algunas de forma no las comparto, pero como todo en democracia. Pero lo que sí es María Corina Machado es coherencia. Ramón Guillermo Aveledo volvió a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Aún hay tiempo de rescatar ese espacio político? Mira, lo que hay que generar en Venezuela es un espacio, no por nombre, sino realmente cuál es su función. Que sea un gran escenario para la concertación nacional, que no solamente estén los políticos, sino estén realmente el país entero, que pueda haber una plataforma donde todos los que adversamos a este gobierno podamos sentirnos cómodos. Y ese es el gran reto que tiene hoy la sociedad venezolana en pleno. O sea, no es revivir algo que ya pasó, porque en política hay ciclos que se cumplen. Ahora, el reto que tenemos hoy es generar una plataforma unitaria que le dé respuestas al país en un tiempo no electoral. ¿Realmente ves cerca el cambio que muchos anhelan? Bueno, yo lo veo muy cerca. Yo siento que estamos viviendo el capítulo final de una traginovela. Es decir, una versión muy trágica. Ese capítulo final lo veo cerca, pero lo veo cada vez más difícil, muy trágico, muy complejo, porque yo no veo signos en el gobierno de Maduro de hacer ningún cambio desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vas? A un colapso. ¿A dónde vas? A un caos. Ahora, ¿cómo iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela? Creo que es la tarea que todos tenemos como venezolanos y como ciudadanos.
Dicen que de pequeño te disfrazabas de Juan Vicente Gómez y te Me gustaba protegieron mandar. chisme, ¿no? ¿Aún hay un Gómez dentro de ti? Bueno, el Gómez ordenado, ¿no? El que pacificó a Venezuela, o el Gómez que construyó el Estado venezolano. El Gómez de la Rotunda no tengo aquí en la casa Ular Pietri ninguna rotunda construida, pero soy un admirador de esa época. Venezuela venía de ser un país caudillista, un país muy dividido, aislado, las regiones no existían, no se conectaban unas con otras. Para ir del Táchira a Caracas tenías que hacer escala en Curazao, o para ir de Cumaná a Caracas tenías que pasar por Trinidad. Es decir, ese país aislado lo unificó Gómez, creó la hacienda pública, y hay cosas que ya después de tantos años tú tienes que ir reconociendo objetivamente hablando de cada uno del Estado, porque cuando tú ves la política no solamente es por pasiones, sino tienes que ver quién le dio cada cosa a la historia de Venezuela. Gómez construyó el Estado moderno, el Estado venezolano que se conoció hasta entrados los años 70. Por darte un ejemplo, la ley de la Hacienda Pública Nacional fue dictada por Juan Vicente Gómez a través de su ministro Román Cárdenas, que fue un ministro estrella, en el año de 1918. Y esa ley estuvo vigente hasta entrado Hugo Chávez al gobierno. O sea, te podrás imaginar lo que era la continuidad de un Estado funcionando. Esa fue la gran virtud del general Juan Vicente Gómez, y bueno, me conozco muchísimo su historia. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la oposición? Lo mejor, los valores democráticos, el debate democrático. Yo eso no le temo, más bien, y lo incentivo. Cuando lo hice en el 2013, cuando me lancé en protesta por las decisiones de la MUD, que no tenía ninguna instancia para resolver los conflictos, y simplemente manifesté mi protesta pública, lo hice también buscando el debate democrático, porque la democracia no solamente es de la boca para afuera. La democracia es valores, la democracia es principios, la democracia es esto. Y la constancia que han tenido durante 20 años resistiendo a un Estado poderoso, dueño de la industria petrolera, dueño de todo, dueño del destino de los venezolanos, y resistiendo y resistiendo y resistiendo. Yo creo que eso es la gran fortaleza de la unidad venezolana. El defecto de la unidad venezolana, o la debilidad de la unidad venezolana, es la competencia de egos y de proyectos mesiánicos que no ayudan a la construcción de la unidad. Llegamos a la última pregunta. ¿Es cierto que todos saben que eres ADECO menos tú? Bueno, siempre he tenido esa resistencia, nunca he sido ADECO, la verdad. Fui un admirador del presidente Carlos Andrés Pérez, sobre todo de su segundo gobierno, muy crítico del primero. He tenido unas diferencias con mi papá inmensas. Por supuesto, alrededor mío, en mi familia, he tenido mucha gente de Acción Democrática, ADECOs en todo el país, donde hay un ADECO que me acerca, porque además tenemos simpatía. Pero bueno, tengo muchas diferencias también desde el punto de vista ideológico. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué te resistes a ser ADECO? Y yo digo, no, es que no soy ADECO. Entonces andan con el cuento de la... Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, no, me encantó, pero me vas a tener que pasar el chisme de dónde sacaste todo ese poco de información. Ese es el trabajo.